Vamos a ver la insuficiencia mitral primaria versus insuficiencia mitral secundaria. Entonces, insuficiencia mitral primaria, esto va a ser por un defecto intrínseco de la válvula. Como puede ser, por ejemplo, tener una hendidura en una de las cúspides. O, por ejemplo, que tengamos degeneración mixtomatosa de la válvula. Esto se da generalmente en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Marfan. Entonces, vamos a poner la válvula. Aquí está el corazón. Aquí están las válvulas. Este es el septum intraauricular, septum interventricular, válvula tricúspide, válvula mitral, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Para que tengamos una regurgitación o una insuficiencia mitral, esto es cuando el ventrículo se contrae, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre se puede regresar. Entonces, está la válvula, estas son las cúspides, pero la vamos a poner cerrada. Estas son las cúspides de la válvula. La válvula mitral tiene dos cúspides, una y otra. Entonces, esta es la aurícula, este es el ventrículo. Cuando la aurícula se contrae, se abre la válvula mitral y va a caer la sangre aquí al ventrículo izquierdo y luego se contrae el ventrículo izquierdo. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre, aquí están las cúspides, la sangre así empuja a las cúspides, así, y aquí también se empujan las cúspides. Entonces esto cierra a las cúspides, cierra la válvula mitral. Entonces cuando el ventrículo se contrae, se cierran las cúspides, se cierra la válvula mitral. Cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral, esto es cuando el ventrículo se contrae, la válvula no se cierra totalmente. Y si no se cierra totalmente, cuando el ventrículo se contrae, va a haber un poco de sangre que se pueda regresar aquí a la aurícula izquierda. Y esto se llama insuficiencia mitral o regurgitación mitral. Ya vimos causas primarias. Causas primarias es si tenemos, por ejemplo, una hendidura aquí en una de las cúspides. Si tiene una hendidura, pues no va a cerrar bien. ¿Sí? Si una tiene una deformidad, pues no va a cerrar bien. La otra, si tenemos degeneración mixomatosa, pues esto también es degeneración de la válvula. Vamos con causas extrínsecas. Esto va a ser insuficiencia mitral secundaria. La secundaria van a ser por causas extrínsecas. Específicamente va a ser por cualquier cosa que aumente el volumen en el ventrículo izquierdo, al final de la diástole. Entonces, ¿por qué cuando aumenta el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole? Porque si tenemos aumento del volumen en el ventrículo izquierdo se va a empezar a dilatar. Si tiene más sangre, se va a dilatar el ventrículo. ¿Y qué pasa si se dilata el ventrículo? Si se dilata el ventrículo, el anillo de la válvula, que es en donde se inserta la válvula al corazón, se va a dilatar. Entonces, aquí tenemos el ventrículo, si se dilata el ventrículo, las válvulas, las cúspides también se van a separar más entre sí. Aquí está el ventrículo, se va a dilatar. Si tiene más sangre, se va a dilatar. Y entonces las cúspides se van a separar más. Y esto nos va a dar una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque ahora las cúspides están más separadas. Y lo que antes cerraba bien así, ahora están más separadas, pues ya no alcanza a cerrar. Y esta es una causa extrínseca. Entonces, se aumenta el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Esto hace que tengamos una dilatación del anillo de la válvula. O sea, separación entre las cúspides. Dilatación del anillo es que esto y esto están más separados. Entonces, dilatación del anillo de la válvula y por tanto una regurgitación o una insuficiencia mitral. No cierra bien la válvula y se regresa la sangre. Aparte, también cuando tenemos dilatación del ventrículo izquierdo, también tenemos las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas están más estrechas. Las estrechas como más duras, como más firmes, como más rígidas. Más rígidas. Entonces, aquí vamos a ponerlo con la válvula tricúspide. Aquí tenemos músculos papilares. Y son los músculos papilares los que previenen que cuando la válvula se va a cerrar, se cierre así.
así y no haga así. Entonces los músculos papilares están así detienen así a la válvula para que cuando se cierre no se pase así a la aurícula. Eso es lo que hace el músculo papilar. Aquí igual tenemos músculos papilares. En el ventrículo izquierdo tenemos dos músculos papilares, uno para cada cúspide. Esas son las cúspides de la válvula. Entonces aquí igual cuando se cierra la válvula mitral, los músculos papilares impiden que las cúspides se pasen así. Entonces nada más hacen así, porque el músculo papilar tensa aquí, así, impide que se siga, porque se tensa el músculo papilar. Ahora, ¿qué pasa? Si hay dilatación del ventrículo izquierdo, el músculo papilar va a estar más tenso y aparte se desplaza un poco lateral. Entonces vamos a poner el músculo papilar. El músculo papilar está desplazado lateralmente, entonces está más así y va a estar mucho más tenso. Va a estar más tenso. Y si está más tenso, deja menos movilidad para la válvula o para la cúspide. Si está así como flojo, pues se puede hacer así. Se puede extender así. Conforme se extiende la válvula, se va tensando el músculo. Así. Si tenemos que está más tenso el músculo, entonces en lugar de que la válvula pueda hacer así y que llegue a la máxima tensión del músculo papilar, la máxima tensión del músculo papilar va a ser con poquita extensión de la cúspide, con un poquito movimiento de la cúspide. Si un músculo papilar normal, cuando todavía no tenemos dilatación del ventrículo izquierdo, está tenso, o lo más tenso que puede estar es cuando la válvula llega hasta este punto o cuando la cúspide llega hasta este punto. Entonces hasta este punto quedaron las válvulas, bueno, las cúspides. Pero si está dilatado, entonces el músculo papilar está más tenso y entonces ya no aguanta tanta extensión o tanto movimiento de la válvula, de la cúspide. Entonces la cúspide va a llegar hasta aquí, no va a llegar hasta acá. Y si llega así, pues te puede regresar la sangre. En lugar de que cierren así, van a quedarse así porque el músculo está más tenso. El músculo papilar, este verde, está más tenso y impide la movilidad de las cúspides. Entonces, cuando tenemos dilatación del ventrículo izquierdo, son dos razones por las cuales tenemos regurgitación o tenemos insuficiencia de la válvula mitral. Una es porque hay dilatación del anillo de la válvula, entonces las cúspides están más separadas y entonces pues no alcanza a cerrar. Y la otra es porque el músculo papilar está más tenso, y si está más tenso, la válvula no tiene la cúspide no tiene tanta movilidad. En lugar de que cierre hasta acá y se tense el músculo ya está tenso desde aquí, entonces nada más se mueve así poquito. Entonces, dos razones por las cuales cuando tenemos dilatación del ventrículo izquierdo tenemos insuficiencia o tenemos regurgitación mitral. En cambio, la insuficiencia primaria era un defecto per se de la válvula, no es que estuviera dilatado el anillo o no era algún problema con el músculo papilar, era per se teníamos un defecto en la válvula. Ahora, ¿cómo les vamos a diferenciar clínicamente? Obviamente no vamos a ver al paciente, no le podemos ver la válvula, pero podemos diferenciarlo si al paciente digamos, le escuchamos un soplo, la válvula mitral se escucha en quinto espacio intercostal y línea media clavicular. Entonces, si le escuchamos al paciente un soplo, se escucha un soplo en quinto espacio intercostal y línea media clavicular, vamos a pensar que es una insuficiencia mitral, entre otras cosas, pero vamos a pensar que es una insuficiencia mitral. ¿Cómo sabemos si es secundaria o si es primaria? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar diuréticos. Se le dan diuréticos al paciente, porque si le damos diuréticos al paciente, el paciente va a excretar más orina y va a perder el volumen sanguíneo. Si le damos diuréticos, disminuye el volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, vamos a tener menos sangre que llega al ventrículo izquierdo. Entonces vamos a poner menos sangre en el ventrículo izquierdo. Menos sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo. Y si tenemos menos sangre en el ventrículo izquierdo, ya no va a estar dilatado el ventrículo, Entonces, menos sangre en el ventrículo izquierdo disminuye la dilatación del ventrículo. Y esto fue lo que empezó todo para la causa secundaria de insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, si un paciente llega con insuficiencia de la válvula mitral, o sea, le escuchamos un soplo, tiene insuficiencia de la válvula mitral y le damos un diurético y el soplo disminuye o se quita, si después de esto el soplo se quita o disminuye, esto es que la causa por la cual tenía la insuficiencia mitral era por dilatación del ventrículo. Entonces, eso quiere decir que fue una causa secundaria.
y hay que ver cuáles son las causas por las cuales el paciente puede tener dilatación del ventrículo. O sea, ¿por qué causa el paciente puede tener más sangre que en el ventrículo izquierdo? Generalmente, pues por insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Si después de que le damos el diurético el paciente no mejora, el soplo se escucha exactamente igual, es porque no fue por dilatación del ventrículo. O sea, si le quitamos el volumen, pues eso no va a afectar si tenemos degeneración mixomatosa de la válvula, disminuye el volumen sanguíneo o no, pues seguimos teniendo la degeneración mixomatosa. Entonces, si es una insuficiencia mitral primaria y le damos un diurético al paciente, no va a mejorar. Entonces, ahora sí vamos a ponerlo como algoritmo. Llega el paciente y tiene insuficiencia de la válvula mitral. ¿Cómo sabemos si es primaria o secundaria? Entonces, primero le damos diuréticos. Si el soplo disminuye o el soplo se quita, disminuye o se quita, esto quiere decir que es una insuficiencia de la válvula mitral secundaria. ¿Y secundario a qué? Secundario a que hubo un aumento del volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo. Si el soplo no mejora, se queda igual, esto es que es una insuficiencia mitral primaria, y puede ser, por ejemplo, por degeneración mixomatosa o porque tengamos una hendidura en la válvula mitral. ¿Cuáles son causas de aumento de volumen en el ventrículo izquierdo? Clásicamente es la insuficiencia cardíaca. Y aparte, pues esta es una manera de diferenciarlo, pero pues obviamente por la clínica, si es un paciente muy alto y que tiene dislocación de cristalino y viene con insuficiencia mitral, pues pensamos que tiene síndrome de Marfan y entonces es insuficiencia mitral primaria. Si es un paciente como de 60 años y tuvo un infarto al miocardio y viene con disnea, ¿por qué viene con disnea? Porque tiene la insuficiencia de la válvula mitral en respuesta a que tuvo un infarto y ahora está teniendo falla cardíaca. Entonces, pues obviamente por la clínica podemos diferenciar si es insuficiencia mitral primaria o insuficiencia mitral secundaria. Pero si nada más viene el paciente y no sabemos absolutamente nada del paciente, podemos darle un diurético. Y si el soplo mejora después de darle el diurético, es porque tenemos aumento del volumen en el ventrículo izquierdo y eso fue lo que empezó la insuficiencia mitral. En parte porque hay dilatación del anillo de la válvula y en parte porque el músculo papilar se tensa más e impide la movilidad de la cúspide. Si no mejora, pues es que tenemos un defecto intrínseco de la válvula mitral, como es degeneración mixomatosa o una hendidura. Nos vemos en el siguiente video.